Berco, vamos justamente al tema que se empezaron a meter de Facundo y Peter, el tema de los despidos. Así es, Gato. La semana pasada te lo dijimos cuando empezamos a contar sobre esta realidad, mientras nadie más te lo contaba. Este es un mapa dinámico, es un mapa que todos los días tiene novedades. En algunos casos llegaron con el primer día del año, el primer día hábil del año, algunos avisos y algunos anuncios de despidos. Ahora empieza a profundizarse esa misma realidad. Los distritos, los municipios donde empezó esto, fueron los distritos que empezó a gobernar Cambiemos de manera sorpresiva, en muchos casos, como Quilmes, donde casi no hay memoria de cuando había gobernado alguien que no fuera peronista, o La Plata, donde dio el batacazo Julio Garro, pero también en municipios gobernados actualmente por intendentes que colgaron su boleta de la de Daniel Scioli y de la de Aníbal Fernández en la provincia. Me refiero, por ejemplo, a Gustavo Menéndez, que desbancó a Raúl Otacé en Merlo y que se desprendió de 300 municipales que hoy están protestando. El intendente dijo que eran gente que respondía a Otacé y que por eso los echaba, que eran cargos políticos, pero hay protestas también en Merlo. Y estos que te decía, Juanchi Zabaleta, de Hurlingham, otro intendente del Frente para la Victoria, que también se deshizo de contratados bajo la gestión de Acuña, el anterior varón del conurbano que gobernaba allí. Bueno, de los demás son todos de Cambiemos. Valenzuela en 3 de febrero, que está revisando y ya avisó, ya discontinuó la tarea de 500 empleados del municipio de 3 de febrero. Ramiro Tagliaferro en Morón, que enfrenta una resistencia tenaz por parte de los gremios municipales, que vale decir, esta tarde la gobernadora María Eugenia Vidal dejó sin efecto la suspensión durante 6 meses de las paritarias para los municipales de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, esto es el mapa. Lo que más revuelo causó fue Martiniano Molina, mientras se aumentaba el sueldo, los 1000 empleados de los cuales se desprendió en Quilmes, también los de Néstor Grindetti en Lanús, otro distrito donde jamás pensó el PRO que iba a triunfar. Hay un conflicto sindical muy importante. Pero las novedades más calientes de hoy tienen que ver con el Estado Nacional, y vamos a ir a la próxima placa para ilustrarlo, porque hoy hubo anuncios de despidos en las siguientes reparticiones. En la Secretaría de Comercio, 70 inspectores y 70 coordinadores de inspecciones, justamente de las que venía realizando la Secretaría de Comercio para monitorear el cumplimiento de precios cuidados, de Hora 12 y otros programas estatales que no se sabe cómo van a seguir. En el Ministerio de Justicia, también hoy 100 anuncios de desvinculaciones de contratados, en algunos casos de gente que tenía el beneficio de la continuidad asignado por el propio decreto que firmó Mauricio Macri para renovarle por 3 meses y por 1 año a los contratados bajo resolución 48, como se llama en la jerga estatal. El INADI también fue noticia hoy, con 100 despidos, también de personal contratado bajo distintas formas precarias en los últimos años. Y esta es verdaderamente para caerse de espaldas. El ARSAT, ¿acaso un emblema de lo que había como consenso entre el gobierno que se fue y el gobierno entrante, cuando se ensalzaba la imagen, por ejemplo, de Lino Balañao, el único ministro que continuó del gobierno anterior? Se hablaba de los grandes logros científicos de este periodo, de la cantidad de científicos repatriados, de los becarios del CONICET que ganan mejor y que son más, y ese tipo de cosas, pero también se hablaba del ARSAT, el logro geopolítico y estratégico que significó para la Argentina poner un satélite en el espacio, satélite que, dicho sea de paso, sigue siendo el que utiliza el gobierno nacional para las transmisiones que hacen de la actividad. Salió de la órbita de Lino Balañao ahora el tema del ARSAT. Claro, pero... Está a cargo del yerno del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. Sí, Loredo. Lo que pasa es que era... Ahora, hoy estuvimos averiguando... Era reivindicado esto como parte de los logros científicos de Balañao, obvio. Pero hoy estuvimos averiguando y se habla de 20 despidos allí. 300 son los que denuncian los Lo que nosotros hemos constatado hoy son 20. Bueno, yo he hablado con técnicos que me dijeron que son 300 las desvinculaciones que hay en ARSAT y que incluyen
a técnicos que se habían ya preparado, ya anotado para ir, por ejemplo, a hacer perfeccionamiento a Francia. Igual es importante que mañana podamos, ya tarea para la producción, traer a alguno de esos científicos ver por qué motivos han sido despedidos, ¿no? Por supuesto, y continúa la lista porque estas son las reparticiones donde ahora se anunciaron estos despidos, estas desvinculaciones. Están las que se habían anunciado antes, están las del Ministerio del Interior, donde también había contratados bajo formas precarias que venían de la época de Florencio Randazzo, pero que ahora con las nuevas autoridades de Rogelio Frigerio también anunciaron que van a achicar esta cantidad de contratos. Los demás son los que se habían anunciado la semana pasada. El Centro Cultural Kirchner, 600 personas. En el Centro Cultural Kirchner no está pasando nada. En este momento están cerradas las puertas y no pueden ingresar los que trabajaban allí. En el Senado, donde dieron marcha atrás las autoridades con la desvinculación de personal discapacitado, del plan de inclusión o familiares de discapacitados, y el AFSCA, que es objeto de una disputa judicial. Ahora, en el Senado aparentemente empiezan a revisar legajo por legajo de los despedidos, la última información que tenemos, Berco. Los despedidos están sin tareas. No, está bien, pero parece que van a empezar a revisar un acuerdo de bloques, legajo por legajo, aunque no se haya dicho públicamente. Lo que hay abierto en este momento es una negociación bajo cuerdas con el gremio oficialista de todos los oficialismos, que es UPCN. UPCN lo que está haciendo es, en cada repartición, salvando a los que le responden, son cercanos, afiliados, afines o lo que sea. Pero eso no es bueno, ¿no? Eso no es bueno, porque también introduce una nueva discrecionalidad en esa negociación. Pero una información, un dato más de fondo, que tiene que ver con la cantidad de empleados públicos. Ustedes saben que Macri, antes de asumir, una de las cosas que dijo fue: en la ciudad de Buenos Aires hay la misma cantidad de empleados que cuando empezamos. Bueno, la misma cantidad de empleados no hay 9.000 empleados más que cuando empezó Macri hace 8 años en la ciudad, y eso fue un aumento de más o menos el 10% de la planta del personal de la ciudad. Ahora, el incremento en el personal del Estado Nacional fue mucho mayor. Hoy hay cerca de 350.000 empleados del Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual el incremento en los últimos 12 años u 8 años fue sensiblemente mayor. Fue de entre 3 y 4 veces el que hubo en la ciudad. Ninguno de los dos dice con exactitud el dato, pero los datos concretos son esos. Y también son estos, los demás despidos que se están produciendo. Conectar Igualdad, Planificación, Ex-ESMA, Jefatura de Gabinete. Estos, diría yo, los más preocupantes, los de Conectar Igualdad, que son los que más acuciantes tienen que empezar ahora a conectar las computadoras. Pero no iba a este dato, iba al siguiente. En el siguiente vas a poder ver la cantidad de empleados que tiene la Argentina en relación a otros países. Y detengámonos acá un segundo, simplemente a mirarlo. Ahí es muy elocuente al verse. Argentina, 18% de su población como empleado público estatal. Brasil, 12%, Uruguay, 15%. Fíjense, la última columna, que es la de Estados Unidos, tiene prácticamente la misma proporción. El país que es emblema de la iniciativa privada, del liberalismo, del estás despedido, casi como una frase que hizo grande a Estados Unidos, según muchos. Bueno, tiene la misma cantidad de empleados públicos que Argentina. Y en países como los del escudo báltico, Noruega o de Europa del Norte, hay muchísimos más. Hay 30% de empleados públicos. Allí es el dato de Noruega que estamos viendo, con lo cual hay estados más grandes, más chicos, con más actividades, con menos, pero Argentina no tiene un estado elefantiásico, no es un estado, digamos, que hay que achicar ya mismo. Bueno, Berco...